El sol de la Riviera Maya caía como plomo derretido, pero para Javier Morales, el calor era solo un detalle más en el lienzo de su agotamiento perpetuo. A sus 42 años, su rostro era un mapa de jornadas dobles y preocupaciones silenciosas, aunque la sonrisa de servicio, pulcra y profesional, permanecía anclada en su lugar como una máscara de yeso. Era un hombre diseñado para ser invisible, una sombra eficiente que se deslizaba entre las mesas de mármol y las tumbonas de un resort de lujo en Playa del Carmen, un paraíso artificial donde su existencia era tan funcional y anónima como la de una silla o una sombrilla. Los huéspedes, envueltos en su propia burbuja de opulencia, rara vez lo miraban a los ojos. Veían unas manos que servían un cóctel, una voz que preguntaba si todo estaba bien, pero jamás al hombre que se desmoronaba por dentro, aplastado por el peso de una realidad que contrastaba brutalmente con el esplendor que lo rodeaba. La rutina de Javier era una sinfonía, monótona y extenuante. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana, el aroma penetrante del bloqueador solar mezclado con el de la langosta a la parrilla, la brisa salada del Caribe que no lograba refrescar el aire denso y húmedo del mediodía. Cada paso sobre las baldosas pulidas resonaba en sus pies adoloridos, un eco del doble turno que se extendía desde el alba hasta bien entrada la noche. Sus interacciones significativas no eran con la clientela adinerada, sino con sus compañeros de fatiga, un gesto de complicidad con el cocinero, una mirada de entendimiento mutuo con la camarera del turno siguiente. Eran ellos la pequeña comunidad que reconocía su humanidad, que veía al hombre detrás del uniforme impecable. Javier era conocido por su fiabilidad, por nunca quejarse, por ser el pilar silencioso que hacía su trabajo con una diligencia casi religiosa. Era un hombre cumpliendo su condena autoimpuesta, convencido de que el sacrificio era la única moneda de cambio que poseía. Pero todo su esfuerzo se evaporaba al cruzar el umbral de su pequeño y modesto apartamento, un mundo aparte del lujo y la despreocupación del resort. Ahí, en el corazón de su humilde hogar, residía la única razón de su existencia, su hija Sofía. A sus 8 años, poseía una luz que parecía desafiar la penumbra de sus circunstancias. Su risa era el único bálsamo que aliviaba el alma cansada de Javier, el ancla que lo mantenía a flote en un océano de desesperación. Él la observaba, mientras dibujaba, ajena a la tormenta que se cernía sobre su pequeño cuerpo, y sentía un amor tan vasto y profundo que dolía, un amor que lo hacía sentir al mismo tiempo el hombre más fuerte y el más vulnerable del mundo. En la fragilidad de sus movimientos, en la forma en que a veces tropezaba, Javier veía la sombra de la enfermedad, un espectro que acechaba la alegría de su hija y que él, con todo su amor, no sabía cómo exorcizar. El diagnóstico había caído sobre ellos como una sentencia, pronunciada en el ambiente estéril y deshumanizado de una consulta médica. Las palabras del doctor, frías y técnicas, describieron una enfermedad genética rara, un mal implacable que atacaba el sistema nervioso de Sofía. Era una condena progresiva, un reloj biológico en cuenta regresiva que amenazaba con arrebatarle primero la capacidad de caminar en menos de un año y después, con el tiempo, la vida misma. Javier escuchó el pronóstico fatal y sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Toda su fe, sus principios de trabajo duro y honestidad, se hicieron añicos contra la pared de la impotencia. Había un enemigo creciendo dentro de su hija, un enemigo invisible e invencible para un hombre como él, cuyas únicas armas eran un par de manos callosas y un espíritu trabajador. La desesperación comenzó a supurar en su interior, una ponzoña fría y oscura. La única esperanza, le explicó el médico, con una mezcla de lástima y distancia profesional, era un tratamiento experimental. Una clínica, especializada en Houston, Texas, ofrecía una posibilidad, una luz al final de un túnel muy oscuro. Pero el costo era una cifra obscena, una fortuna que Javier no podría acumular ni en 10 vidas de dobles turnos y propinas escasas. $9 millones. El número se instaló en su mente como un parásito, burlándose de sus esfuerzos, de sus noches sin dormir. Intentó todo. Vendió el viejo Tsuru familiar,
Buscó préstamos que le fueron negados con una sonrisa condescendiente. Pidió ayuda a familiares tan pobres como él. Cada puerta cerrada era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. La abismal diferencia entre el dinero que ganaba sirviendo bebidas exóticas y la cantidad que necesitaba para salvar a su hija era la manifestación más cruel de la injusticia del mundo. En la soledad de las madrugadas, cuando regresaba a casa con los músculos doloridos y el espíritu en ruinas, Javier luchaba contra sus propios demonios. Él, un hombre de fe, un devoto que encontraba consuelo en los rituales de la iglesia, ahora sentía que sus oraciones se perdían en un cielo sordo y vacío. Rezaba por un milagro, por una señal divina, pero la única respuesta era el silencio y el avance silencioso de la enfermedad de Sofía. Un conflicto brutal se desató en su interior, una guerra civil entre el hombre que había sido toda su vida, regido por un estricto código moral, y el padre que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvar a su hija. Se miraba las manos, curtidas por el trabajo, y las sentía inútiles, impotentes. La moralidad se dio cuenta con un terror creciente. Era un lujo que quizás ya no podía permitirse. El resort, antes solo su lugar de trabajo, comenzó a transformarse ante sus ojos. Ya no veía lujo, sino un exceso insultante. Observaba a los huéspedes quejarse por un vino que no estaba a la temperatura perfecta o dejar la mitad de un platillo que podría alimentar a su familia por una semana. El dinero que ellos gastaban en una tarde de ocio, en una frivolidad, representaba para él la diferencia entre la vida y la muerte. Y bajo la superficie de sonrisas y relajación percibía la corriente oscura, los susurros en las villas privadas, los hombres de miradas gélidas y trajes caros que se movían con una autoridad que no provenía de la riqueza legítima. El paraíso turístico era también un centro de operaciones, un territorio neutral, donde las bestias del inframundo venían a hacer sus negocios. El resort se había convertido en un monumento a la indiferencia del universo ante su tragedia personal. Entre esos hombres de mirada gélida estaban los duros, como los llamaba el personal en susurros temerosos, los ocupantes habituales de la suite presidencial. Eran figuras del cártel de Jalisco Nueva Generación, un hecho que todos sabían pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Su presencia infundía un miedo respetuoso. El personal había sido entrenado para ofrecerles un servicio impecable, para mantener la cabeza gacha, para no ver nada, no oír nada. Javier los había atendido en múltiples ocasiones, perfeccionando el arte de la invisibilidad, convirtiéndose en un mueble más de la opulenta decoración. Siempre había mantenido una distancia prudente, consciente de que el simple hecho de respirar el mismo aire que ellos era un riesgo. Eran un peligro latente, un recordatorio constante de que en ese paraíso falso, la violencia más salvaje estaba siempre a una palabra equivocada de distancia. Aquella noche, la atmósfera estaba particularmente cargada. Una tormenta eléctrica se gestaba sobre el mar y el aire espeso y salado parecía vibrar con una tensión palpable. Para Javier, la desesperación había alcanzado un nuevo pico. Una llamada del médico por la tarde había sido un recordatorio brutal de que el tiempo de Sofía se agotaba, de que cada día de inacción era un paso más hacia el abismo. Durante un breve descanso, escondido en un rincón del área de servicio, miró una foto de su hija en la pantalla de su teléfono. La sonrisa radiante de Sofía, capturada en un momento de pura felicidad, era a la vez su única fuente de fuerza y su más grande tormento. El polvorín de su angustia estaba a punto de estallar, preparado por meses de miedo y frustración. Solo faltaba la chispa que lo encendiera todo. Se ajustó el uniforme, una última caricia a la tela que representaba su vida de servidumbre. Forzó la sonrisa profesional de vuelta a su rostro, una armadura que ya se sentía frágil y agrietada. Fue entonces cuando recibió la orden: llevar una botella de champán de la mejor cosecha a la suite presidencial. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado, un corredor silencioso y lujoso que había transitado cientos de veces, sintió un cambio irrevocable en su interior. Cada paso lo alejaba del hombre que había sido, del esposo y padre honrado que se enorgullecía de su integridad.
La imagen de su hija, la certeza de su destino si no hacía nada, había extinguido cualquier otra consideración. Estaba caminando hacia un umbral, no solo el de una puerta, sino el de su propia alma. El hombre común estaba a punto de morir, y en su lugar, un fugitivo estaba a punto de nacer. El pesado portón de madera de la suite presidencial parecía la entrada a una cripta. Un vaho de humo de puro y colonia cara emanaba desde el interior, el olor característico del poder y el peligro. Mientras Javier se aproximaba, con el balde de champaña enfriándose en su carrito, un murmullo de voces se convirtió en una discusión airada. No era el sonido de una fiesta, sino el de una disputa. Las palabras en un español cortante y lleno de veneno. Siguiendo el protocolo, se detuvo a una distancia prudente, el corazón encogido. Un mesero nunca debe interrumpir. Las voces, cargadas de una amenaza palpable, escalaron en un gruñido y de repente cesaron. Un silencio tenso, seguido por el sonido violento de la puerta de la suite, abriéndose de golpe. Con un reflejo nacido del miedo, Javier se escondió en un pequeño nicho de servicio, justo a tiempo para volverse invisible. Desde la seguridad de su escondite, con el corazón martillándole en los oídos, Javier observó. Vio a los duros salir de la suite a toda prisa, sus rostros contraídos en máscaras de furia y urgencia. No miraban hacia atrás, absortos en una crisis que acababa de estallar, probablemente a través de una llamada telefónica. Caminaban con pasos largos y decididos hacia el ascensor, hablando entre ellos en susurros apremiantes. Y entonces Javier notó el detalle que lo cambiaría todo. En su apuro, no habían cerrado bien la puerta. Una rendija de luz dorada se escapaba, cortando la penumbra del pasillo. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que el timbre del ascensor resonó y el eco de sus pasos se desvaneció por completo. El silencio que quedó era más aterrador que el ruido anterior, un vacío lleno de posibilidades. El manual no escrito de su profesión le dictaba llamar a seguridad o a su supervisor de inmediato. Informar de la puerta entreabierta, del desorden que seguramente habría dentro, pero una fuerza desconocida, una mezcla de curiosidad y la más profunda desesperación lo impulsó hacia adelante. Empujó la puerta con la punta de los dedos. «Servicio a la habitación», susurró, su propia voz sonando extraña, temblorosa. No hubo respuesta. El interior de la suite era un caos. Una mesita de centro volcada, fragmentos de cristal esparcidos por la alfombra. Pero su mirada no se detuvo en el desorden. Fue capturada por algo más. Al lado de un sofá de piel blanca, dos maletas de diseñador. Una de ellas, derribada, tenía el cerrojo roto, su tapa entreabierta como una boca que revela un secreto. De la boca entreabierta de la maleta asomaba un fajo de billetes, ladrillos de papel moneda, perfectamente envueltos en plástico transparente. Dólares americanos, $100 por billete. A Javier se le cortó el aliento, un jadeo ahogado que murió en su garganta. Nunca en su vida había visto una cantidad de dinero, así ni siquiera en las películas. Empujó la maleta levemente con la punta de su zapato y el movimiento reveló más fajos, una fortuna compactada hasta el límite de la capacidad del equipaje. Su mirada se desvió hacia la segunda maleta, idéntica, herméticamente cerrada. No necesitaba abrirla. Podía sentir su peso, su densidad. La magnitud de la suma era irreal, vertiginosa, y supo, con una certeza helada y absoluta, a quién pertenecía ese dinero y para qué era. Era dinero del cártel, dinero manchado de sangre, el tipo de dinero por el que un hombre podía morir con solo mirarlo. Una tormenta de pensamientos y emociones estalló en la mente de Javier. La imagen del dinero, verde y tangible, se superpuso a la visión de su Sofía, pálida y frágil en una cama de hospital. Su primer instinto fue el terror más primario: huir, salir de allí, cerrar la puerta, correr al elevador de servicio y borrar la última media hora de su memoria. Olvidar era la clave para sobrevivir. Pero entonces la cifra imposible apareció en su mente, escrita con letras de fuego: $9 millones. Ya no era un concepto abstracto, sino una pila de papel al alcance de su mano.
Su fe, su moral, el temor a Dios y el pánico que le inspiraba el cártel le gritaban que retrocediera. Era un pecado capital, era un suicidio garantizado, pero el rostro de su hija, su sonrisa que se apagaba, le susurraba una orden distinta, una orden terrible y seductora. La mente de Javier, desesperada, comenzó a tejer justificaciones. No le estaba robando a un pobre trabajador, le estaba quitando su tesoro a monstruos, a hombres cuyo negocio era la muerte y el sufrimiento. ¿Acaso la ley de Dios protegía las ganancias del diablo? Pensó en los médicos indiferentes, en los gerentes de banco con sus negativas amables, en el universo sordo que había ignorado sus ruegos. Esto se sentía como una respuesta espantosa, una tentación infernal, pero una respuesta al fin y al cabo. La desesperación era una entidad física que lo empujaba hacia las maletas. No era la codicia lo que lo movía, no deseaba lujos ni poder, anhelaba algo mucho más simple y preciado, la risa de su hija, la oportunidad de que tuviera un futuro. El riesgo era la muerte segura si lo atrapaban, pero no hacer nada era la muerte segura de Sofía. Era una elección entre dos infiernos. De las profundidades de su pánico emergió la mente del mesero, esa parte de su cerebro entrenada para la eficiencia, para resolver problemas bajo presión, para actuar con rapidez y discreción. No podía simplemente salir del hotel arrastrando 2 maletas de lujo sin levantar sospechas. Su mirada se posó en su carrito de servicio, en las grandes bolsas de basura negras que usaba para la ropa sucia y los desperdicios, en las pilas de toallas y manteles usados que esperaban ser lavados. Un plan, tan brillante como demencial, se formó en su mente en una fracción de segundo. Era torpe, imprudente, un acto de fe ciega en el caos, pero no tenía otra opción. El tiempo era su enemigo. No sabía cuándo regresarían los dueños del dinero. Podían ser minutos u horas. Cada segundo que pasaba era una apuesta contra la muerte. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas, se puso a trabajar. Sus movimientos eran una mezcla de pánico y precisión. Abrió por completo la primera maleta. La visión de millones de dólares, una cosecha de billetes verdes, era a la vez hermosa y nauseabunda. Comenzó a trasladar los fajos, envueltos en plástico, a 2 de las grandes bolsas negras. El sonido del plástico al arrugarse era ensordecedor en el silencio de la suite, cada crujido un grito de su traición. Vació la segunda maleta con la misma urgencia febril. Su corazón golpeaba sus costillas como un tambor frenético, marcando el ritmo de su descenso al infierno. No se detuvo a contar. No había tiempo. Solo sabía que era suficiente, más que suficiente. Era la salvación y la condenación, todo en uno, envuelto en plástico. Con la misma rapidez, escondió las maletas vacías debajo de la enorme cama, fuera de la vista inmediata. Corrió al baño de la suite y recogió todas las toallas usadas y la ropa de cama sucia que encontró, amontonándolas dentro de las bolsas sobre el dinero. Las arregló para que parecieran una carga normal de lavandería. Incluso derramó un poco de agua de un vaso sobre ellas para darles un aspecto más auténtico. Las bolsas pesaban una enormidad, un peso antinatural que esperaba pasara desapercibido. Colocó la champañera y las copas en una mesa auxiliar, como si acabara de cumplir con su deber. Enderezó la mesita volcada, un intento fútil de restaurar un orden que él mismo había destrozado para siempre. Se miró en el espejo, un extraño con su rostro pálido y sus ojos desorbitados. El hombre que había entrado en esa habitación ya no existía. Empujando el carrito, ahora cargado con el peso de su crimen, Javier salió al pasillo. Tiró de la puerta de la suite, dejándola exactamente como la había encontrado, ligeramente entreabierta. El trayecto hasta el ascensor de servicio fue el más largo y angustioso de su vida. Cada sombra en el pasillo parecía un sicario al acecho, cada sonido distante el eco de sus perseguidores. El peso de su decisión era aplastante, no solo por los kilos de billetes, sino por la carga moral de su transgresión. Había cruzado una frontera invisible y sabía que no había camino de regreso. Mientras las puertas metálicas del ascensor de servicio se cerraban, encerrándolo en esa caja claustrofóbica con su fortuna robada,
El telón cayó sobre el primer acto de su vida. Ya no era Javier Morales, el mesero honesto. Era un ladrón, un fugitivo, un padre que sostenía la vida de su hija en las manos, pagada con su propia alma. El viaje desde el ascensor de servicio hasta el vestuario de empleados fue un descenso al infierno de la paranoia. Cada pasillo se sentía más estrecho, cada mirada de un compañero de trabajo, un juicio silencioso. Javier estaba convencido de que el peso antinatural de las bolsas en su carrito era evidente para todos, que su crimen estaba escrito en su frente sudorosa. Llegó a su casillero, las manos temblorosas, haciendo que el simple acto de girar la cerradura fuera una tarea hercúlea. Dentro del cubículo metálico, realizó el trasvase con una urgencia torpe, moviendo los fajos de dinero de las bolsas de basura del hotel a dos viejas maletas de lona que usaba para el gimnasio. El acto se sentía profano. Al marcar su salida, el guardia de seguridad le ofreció el mismo saludo casual de todas las noches, pero para Javier fue un escrutinio intenso, una mirada que parecía penetrar hasta su alma culpable. Salió a la noche húmeda, sintiendo el aire de la libertad por última vez. Mientras Javier huía, la maquinaria del infierno se ponía en marcha. A la suite presidencial no llegó un empleado de limpieza, sino un solucionador del cártel, un hombre conocido solo como El Hueso, un apodo ganado a pulso por su pasado en las fuerzas especiales y su reputación de una crueldad metódica y sádica. No estaba allí para celebrar, sino para recoger el pago de un negocio. Su comportamiento era de una calma gélida, sus movimientos precisos y económicos. Entró y de inmediato supo que algo andaba mal. Era una intuición animal, la percepción del desorden sutil, del olor a miedo que aún flotaba en el aire acondicionado. Buscó las maletas donde debían estar. No las encontró. Una sombra de fastidio cruzó su rostro. Se agachó, miró bajo la cama y las halló, vacías. Su calma se disolvió, reemplazada por una furia fría y controlada, mucho más peligrosa que cualquier grito. El Hueso no alzó la voz, no perdió el control. Sacó su teléfono y realizó una única llamada. «Tenemos un problema», dijo, su voz apenas un susurro letal. En ese instante, la corporación del crimen que era el CJNG cobró vida con una eficiencia aterradora. En cuestión de minutos, el jefe de seguridad del resort, un hombre en la nómina del cártel, estaba en la habitación sudando frío. Se bloquearon de inmediato todos los accesos a la sala de vigilancia del hotel. Nadie entraba, nadie salía. Se comenzó a extraer cada segundo de metraje de cada cámara, pasillos, ascensores de servicio, áreas de descanso, salidas de empleados. Simultáneamente, un equipo de hackers fue activado de forma remota, listos para cruzar los datos de los empleados, los horarios de turno y cualquier registro digital que pudiera existir. La cacería había comenzado antes de que Javier hubiera logrado encender el motor de su coche. Al volante de su viejo Nissan Tsuru, un vehículo tan cansado y desgastado como él, Javier sentía que el mundo se encogía a su alrededor. Rompía todos los límites de velocidad, con los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Las dos maletas de lona en el asiento del copiloto parecían un artefacto explosivo a punto de detonar. No podía dejar de mirarlas, y con cada mirada, la enormidad de su acto lo golpeaba como una ola. En su mente, ensayaba la mentira que le diría a su esposa Elena, un ascenso, una oportunidad única, un traslado urgente. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Al llegar a su modesto edificio de apartamentos, la necesidad de actuar con normalidad era una tortura. Tenía que esconder el dinero, despertar a su familia y convencerlos de abandonar toda su existencia en mitad de la noche, basándose en una mentira que ni él mismo podía creer. En el resort, la red se cerraba con una velocidad implacable. Las imágenes de seguridad no dejaban lugar a dudas. Vieron al mesero invisible, a Javier Morales, entrar en la suite y salir minutos después empujando un carrito sospechosamente pesado. Siguieron su recorrido, cámara por cámara, pasillo por pasillo, hasta el vestuario y la salida de empleados. Tenían su rostro en alta definición, tenían su nombre. El Hueso observaba la secuencia en una tablet, su rostro inexpresivo como el de una estatua.
Abrió el archivo de 1900, empleado de Javier, su foto, su dirección, los detalles de su familia. Javier Morales. Pronunció el nombre en voz alta, saboreándolo, como si memorizara el nombre de su próxima víctima. Despachó 2 equipos de sicarios, uno a la dirección del apartamento, el otro a rastrear cualquier rastro digital de Javier, sus llamadas, sus contactos, su vida entera. No habría escapatoria. Javier entró a su hogar y el silencio lo recibió como un golpe. Su hija Sofía dormía en su pequeña habitación, un ángel de inocencia ajeno a la tormenta que su padre acababa de desatar. Verla le partió el alma. Despertó a Elena, su esposa, y le soltó la mentira con una voz tensa, quebrada por una falsa excitación. Me dieron un ascenso, un puesto gerencial, pero tenemos que irnos ahora mismo a Chiapas. Elena, somnolienta y confundida, lo miró con suspicacia. ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué en mitad de la noche? Ella conocía a su esposo, a ese hombre predecible y de rutinas inquebrantables. Este hombre, frenético y de ojos desorbitados, no era él. La discusión comenzó, en susurros para no despertar a Sofía, pero cargada de intensidad. La desesperación de Javier lo volvía agresivo, suplicante. No podía confesar la verdad, pero su miedo era tan tangible que comenzó a contagiar a Elena. Mientras discutían, Javier ya estaba en movimiento. Su plan era rudimentario, improvisado sobre la marcha. Sabía que el dinero era un imán para la muerte y tenía que esconderlo. Llevó el tsuru a un callejón oscuro, detrás de su edificio, y bajo la luz parpadeante de una farola solitaria, comenzó la tarea de convertir su coche en una caja fuerte. Levantó el asiento trasero, rellenando la cavidad con fajos de billetes. Quitó los tapacubos de las llantas y forzó más fajos en el interior, sabiendo que era una solución temporal y estúpida. Con un destornillador, logró abrir un panel del tablero y embutió más dinero allí. El propio coche se estaba transformando en una bóveda rodante, un frágil mausoleo que contenía su esperanza robada y su condena segura. El metal y el plástico olían a miedo y a dinero. El equipo de El Hueso llegó al complejo de apartamentos. No irrumpieron con violencia. Eran profesionales de la intimidación. Aparcaron un coche sin distintivos al final de la calle y se dedicaron a observar. Vieron la luz encendida en la ventana de Javier. Vieron las sombras moviéndose frenéticamente en el interior. Vieron el viejo tsuru estacionado en el callejón. Un halcón, un joven informante, local a sueldo del cártel, pasó lentamente en una motocicleta, usando su teléfono para tomar fotos del coche, de la matrícula, del edificio. Las imágenes llegaron al instante al teléfono de El Hueso. Su orden fue simple y cruel. No lo toquen todavía. Quiero ver a dónde corre. Quiero que piense que tiene una oportunidad. Quería jugar con su presa, disfrutar de la caza. Finalmente, el miedo puro de Javier convenció a Elena. Su terror era más elocuente que sus torpes mentiras. Con el rostro convertido en una máscara de angustia, aceptó y fue a despertar a una Sofía adormilada. Hicieron una única maleta con lo indispensable. Algunas fotos, la muñeca favorita de la niña, un cambio de ropa. El resto de su vida, muebles, recuerdos, el tejido de su existencia, quedó atrás, abandonado al polvo y al olvido. Mientras caminaban hacia el coche, el aire nocturno se sentía denso, cargado de amenazas invisibles. Javier acomodó a su familia en el tsuru, sus ojos escaneando la oscuridad, las sombras que bailaban entre los edificios. Arrancó el motor, que tosió antes de cobrar vida. Al doblar la esquina, dejando atrás su hogar y su pasado, no tenía ni la más remota idea de que ya estaba en la mira, que su huida era solo el prólogo de un juego sádico. Justo cuando el tsuru de Javier desaparecía en la distancia, los hombres de El Hueso descendieron de su vehículo, pero no se dirigieron al apartamento vacío de Javier. Fueron a la puerta de al lado, llamaron a la puerta de un anciano que a veces charlaba con Javier sobre béisbol. Le mostraron una foto de su vecino. ¿Vio a este hombre esta noche? El anciano, paralizado por el terror ante las figuras que se cernían sobre él en la oscuridad, simplemente asintió. A la mañana siguiente, su familia lo encontraría en su sillón. No estaría muerto.
pero sus ojos permanecerían abiertos en un grito silencioso, su voz perdida para siempre en el abismo del horror que le habían mostrado. El primer mensaje había sido enviado. La onda, expansiva de la decisión de Javier, había reclamado a su primera víctima inocente. El precio de la vida de Sofía ya se estaba pagando. La euforia inicial de la huida, esa adrenalina que lo había impulsado fuera de Playa del Carmen, se disipó tan rápido como el rocío de la mañana bajo el sol implacable. El viejo Tsuru, un coche acostumbrado a trayectos urbanos y no a una fuga desesperada, comenzó a protestar. El motor, sobrecargado por el peso del dinero y la tensión de la carrera, emitió un ruido metálico y agónico. Una columna de humo blanco y espeso brotó del capó y con una sacudida final, el coche murió. Los dejó varados en medio de una carretera rural anónima, un asfalto agrietado flanqueado por una selva densa y un calor que lo consumía todo. Estaban expuestos, vulnerables, en el corazón de la nada. El plan de Javier, ya de por sí frágil, se había desintegrado por completo, dejándolo con el sabor amargo de un fracaso catastrófico. Se vieron forzados a abandonar la tumba metálica del Tsuru. Con un pánico frenético, Javier recuperó todo el dinero que pudo, embutiendo fajos de billetes en la única maleta que llevaban y en los bolsillos de su pantalón. Una parte considerable de la fortuna, sin embargo, tuvo que quedarse atrás, escondida en las entrañas del coche muerto. Fue entonces cuando comenzó la verdadera odisea. Emprendieron la marcha a pie, bajo un sol que castigaba sin piedad. El calor opresivo, los insectos voraces y el terreno irregular convirtieron cada paso en una tortura. Sofía, cansada y asustada, no paraba de hacer preguntas que Elena no podía responder, preguntas que acuchillaban la conciencia de Javier. La sospecha de Elena se había transformado en un miedo corrosivo. Veía el pánico desnudo en los ojos de su marido y comprendía por fin que no se estaban mudando. Estaban huyendo de algo terrible, algo que los devoraría si se detenían. Tras horas de una caminata infernal, deshidratados y al borde del colapso, divisaron un pequeño y polvoriento pueblo. Una gasolinera, una tienda de abarrotes y un puñado de casas constituían todo el asentamiento. Mientras Javier se acercaba a la tienda con la intención de comprar agua, su corazón se detuvo. Su propio rostro lo miraba desde un cartel pegado en la sucia ventana. «Se busca», rezaba en letras rojas y agresivas. Debajo de su fotografía, un número de teléfono y la promesa de una recompensa millonaria. Una sacudida de hielo le recorrió la espina dorsal al comprenderlo. El cártel no solo usaba sicarios, estaba subcontratando su casa a la población civil. Cada par de ojos en ese pueblo era una amenaza. El cantinero, el mecánico, la anciana que barría su porche. De repente, el mundo entero se había convertido en un campo de minas, y él era un hombre marcado. Se apartó de la tienda antes de que alguien pudiera establecer la conexión entre el hombre sudoroso y desesperado frente a ellos y el fugitivo del cartel. Ahora lo entendía. No se había enfrentado a una simple banda de matones. Había robado a una corporación del crimen con un alcance y una eficiencia que desafiaban la imaginación. El hecho de que su foto estuviera distribuida tan rápidamente, incluso en los rincones más remotos del país, implicaba una red de informantes, de halcones, que se extendía como un cáncer por todo el tejido social. Pensó en el hotel, en el amable guardia de seguridad, en la recepcionista sonriente, en el joven que limpiaba la piscina. Cualquiera de ellos podría haber sido el primero en venderlo. La sensación de ser perseguido por una entidad invisible y omnipresente era infinitamente más aterradora que la idea de un enfrentamiento directo. Era una telaraña, y él había volado directamente hacia ella. Escondido en la sombra sofocante detrás de la tienda, viendo a su familia derrumbarse, Javier supo que no podía seguir solo. Necesitaba ayuda. Con un puñado de los dólares robados, compró un teléfono desechable en un puesto del mercado. Sus manos temblaban al marcar un número que no había usado en más de una década. Llamó a su primo lejano, Mateo, residente en el estado de Chiapas. La narrativa de su vida recordaba a Mateo como un ex-pollero, un coyote que conocía los senderos clandestinos, un hombre
que había vivido y respirado en las sombras de la frontera. Javier, con la voz quebrada por la desesperación, le explicó que estaba en problemas de vida o muerte, y le ofreció una suma de dinero que podría cambiarle la vida a Mateo para siempre. No le contó toda la verdad, solo lo suficiente para transmitir la urgencia mortal de su situación. Al otro lado de la línea, en un pequeño pueblo de Chiapas, Mateo dudó. Había dejado esa vida atrás, y con buenas razones. Ayudar a Javier significaba sumergirse de nuevo en un mundo de violencia, traición y muerte. Pero la memoria de Mateo albergaba una deuda. Años atrás, cuando él había tocado fondo, la familia de Javier había sido su único apoyo. Era una cuestión de honor familiar, un código no escrito pero inquebrantable que regía su vida. El dinero era una tentación poderosa, un imán, pero fue el peso de esa antigua gratitud lo que finalmente inclinó la balanza. Escuchó el terror puro en la voz de su primo y reconoció el eco de sus propias luchas pasadas. «¿Dónde estás?», preguntó Mateo, su voz grave y resignada. La decisión estaba tomada. Le dio a Javier una serie de instrucciones crípticas para llegar a un punto de encuentro. Esa llamada le inyectó a Javier una dosis de esperanza. Tenían un nuevo objetivo: viajar más al sur, a un punto de encuentro cerca de la frontera entre Oaxaca y Chiapas, en plena sierra. El viaje se convirtió en una pesadilla logística y emocional. Viajaban principalmente de noche, en autobuses locales atestados de gente, donde esperaban pasar desapercibidos, alternando con largas y agotadoras caminatas por terrenos baldíos. Javier se vio obligado a gastar más dinero del que hubiera querido, pagando por transportes improvisados, comida y alojamiento en moteles, de mala muerte cuyos dueños habían aprendido a no hacer preguntas. La fortuna, que parecía infinita en la suite del hotel, comenzaba a mermar a un ritmo alarmante. Elena y Sofía estaban en el límite de sus fuerzas. El miedo constante y el movimiento perpetuo estaban cobrando su precio, y la salud de Sofía, en particular, se resentía visiblemente. Siguiendo las indicaciones de Mateo, se adentraron en las escarpadas montañas de Oaxaca, un territorio sin ley gobernado por sus propias tradiciones ancestrales. Exhaustos y perdidos, tropezaron con una pequeña y aislada comunidad indígena. Sus habitantes, de piel curtida por el sol y miradas desconfiadas, los recibieron con recelo. Habían sufrido demasiado a manos de forasteros, ya fueran agentes del gobierno o sicarios del cártel, que codiciaban sus tierras como rutas de trasiego. Sin embargo, una anciana, la matriarca de la comunidad, vio más allá del miedo y la suciedad. Vio el estado de la familia, la fiebre en los ojos de la niña, enferma. Vio a un padre desesperado, no a un criminal. En un acto de humanidad inesperada, decidieron ofrecerles refugio. No confiaban en Javier, pero su odio por el cártel era más fuerte. Les dieron una choza, comida caliente y unos días de paz, un breve respiro en el ojo del huracán. Mientras tanto, en un almacén en las afueras de una ciudad anónima, convertido en un centro de mando improvisado, el hueso estaba perdiendo la paciencia. La frustración era un veneno que le corroía por dentro. Habían encontrado el suru, pero la mayor parte del dinero había desaparecido. El mesero, ese insecto insignificante, había resultado ser más escurridizo de lo que jamás hubiera imaginado. Desde que su rostro apareció en los carteles, el rastro se había enfriado por completo. La reputación del hueso, forjada en el miedo y la eficiencia brutal, estaba en juego. Cada día que Javier seguía libre, era una humillación personal, una afrenta que exigía una respuesta desproporcionada y ejemplar. En un raro arrebato de ira, estrelló su tablet contra una pared de hormigón. Sus subordinados se encogieron de miedo. El juego había dejado de ser divertido. Era personal, y había decidido escalar la crueldad a un nuevo nivel. La tensión es insoportable. Javier y su familia están ocultos, pero ¿por cuánto tiempo? El cártel, una bestia implacable, se acerca por todos lados, sus garras listas para atacar. La casa ha llegado a un punto crítico. Estamos en el corazón de esta fuga desesperada. Y la pregunta no es solo si Javier podrá salvar a su familia, sino qué parte de su alma tendrá que sacrificar en el camino. Si estás al borde de tu asiento,
Preguntándote cómo se desenvolverá esta persecución, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Queremos saber quién está siguiendo esta historia con nosotros, así que deja un comentario abajo y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. No te vayas a ningún lado, porque lo peor está por llegar. Lejos de Oaxaca, el Hueso puso en marcha su nuevo y sádico plan. Si no podía encontrar a Javier, lo obligaría a salir de su madriguera. Despachó un equipo, no a Chiapas, sino a Veracruz, al tranquilo y polvoriento pueblo donde vivían los ancianos padres de Javier. Los sicarios no entraron por la fuerza. Llamaron a la puerta, haciéndose pasar por funcionarios del gobierno. Su cortesía, su tono amable, hacía que la situación fuera aún más siniestra. Invitaron a los padres de Javier a sentarse en su propia sala, un santuario de paz y recuerdos ahora profanado por la presencia de la muerte. La pareja de ancianos, confundidos y aterrorizados, no tenía ni idea del pecado que su hijo había cometido, ni del infierno que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Los sicarios no les pusieron una mano encima. El terror que infligieron fue puramente psicológico, una herida invisible pero profunda. Uno de los hombres sacó un teléfono y comenzó a grabar. Enfocó los rostros pálidos de los padres de Javier, sus manos temblorosas, su absoluta impotencia. El hombre caminó a su alrededor, filmando su vulnerabilidad, convirtiéndolos en accesorios de su propio secuestro emocional. Luego, habló a la cámara, dirigiéndose directamente a Javier con una voz calmada y venenosa. «Javier, tus padres son gente encantadora. Estamos teniendo una charla muy agradable. La próxima vez que los visitemos, sin embargo, nuestra conversación no será tan cordial». El mensaje, una lanza digital forjada en la crueldad, fue enviado al teléfono desechable que los hackers de El Hueso ya habían logrado rastrear. En la paz prestada del pueblo oaxaqueño, el teléfono de Javier vibró. Recibió el archivo de video. Al reproducirlo, sintió que su sangre se convertía en hielo. Vio las manos temblorosas de su madre, los ojos de su padre dilatados por un terror que apenas podía comprender. La voz educada y amenazante del sicario resonó en sus oídos, una sentencia de muerte para su conciencia. En ese preciso instante, todo cambió. Ya no se trataba solo de su huida, de su supervivencia. El cártel había cruzado una línea sagrada, había arrastrado a sus padres inocentes a una guerra que no era suya. La esperanza de desaparecer, de empezar de nuevo en algún lugar lejano, se evaporó. Comprendió que huir no sería suficiente. Nunca se detendrían. Desmantelarían su mundo entero, persona por persona, hasta que finalmente lo alcanzaran. Una nueva determinación, dura y fría como el acero, se forjó en el corazón de Javier. El miedo seguía allí, un nudo helado en el estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de rabia pura y desesperada. Miró a Sofía, que dormía en un petate. Su respiración superficial, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Miró a Elena, cuyo rostro se había convertido en un mapa de ansiedad perpetua. Pensó en sus padres, ahora rehenes en su propia casa. Había sido una oveja que intentó huir de los lobos, pero los lobos habían amenazado a todo su rebaño. El hombre casado, en ese momento de absoluta desesperación, tomó una decisión. Se daría la vuelta y lucharía. Contactó a Mateo de nuevo. Su voz era diferente. Ya no era solo la de un hombre desesperado, sino la de un hombre peligroso. El plan cambió, dijo. Ya no voy a correr. Necesito que me ayudes a poner una trampa. Bajo el manto protector de la noche, Mateo llegó al pueblo indígena. Era un hombre forjado por el sol y la desconfianza, de complexión delgada y nervuda, con unos ojos que parecían haber sido testigos de demasiadas traiciones. No era un héroe de leyenda, sino un superviviente nato. El reencuentro entre los primos fue tenso, cargado de una gravedad palpable. Mateo vio el cambio en Javier de inmediato. El padre asustado que lo había llamado pidiendo ayuda había sido reemplazado por un hombre con un brillo peligroso en la mirada, un hombre que había cruzado un abismo interior. Javier le mostró el video de sus padres. Mateo lo observó en silencio, su rostro endureciéndose hasta convertirse en una máscara de piedra. Comprendió al instante que la situación había mutado.
Ya no se trataba de pasar a una familia por la frontera. Esto se había convertido en una vendetta, un asunto de sangre. Con la guía experta de Mateo, comenzaron a buscar un lugar para la confrontación. No buscaban un escondite, sino un campo de batalla donde pudieran dictar las reglas del juego. Mateo, hurgando en los recuerdos de su vida pasada, propuso una destilería de mezcal abandonada en lo profundo de la sierra oaxaqueña, un lugar que conocía como la palma de su mano. Describió el sitio con detalle: un laberinto de alambiques de cobre oxidados, maquinaria pesada carcomida por el tiempo, enormes bodegas de añejamiento y una red de túneles subterráneos que se retorcían bajo la tierra. El lugar estaba aislado, era defendible y, lo más importante, estaba lleno de materiales altamente inflamables. Era una trampa mortal, pero como explicó Mateo con una sonrisa sombría, ellos decidirían para quién sería la trampa. La destilería se convirtió en un tercer conspirador, un gigante dormido que planeaban despertar con furia. El plan que elaboraron fue una extraña amalgama de la astucia callejera de Mateo y los conocimientos prácticos de Javier. Javier no era un soldado. Su vida había transcurrido en el mundo del servicio, pero eso le había dado una comprensión íntima de la mecánica, de los sistemas de presión y de las tuberías. Mateo aportó el conocimiento estratégico del terreno, las rutas de escape, los puntos ciegos. Javier, la chispa de ingenio macabro. La idea central era convertir la propia destilería en un arma. Atraerían a El Hueso y a su equipo de sicarios a un laberinto de trampas explosivas y caos. Su objetivo no era ganar un tiroteo, serían masacrados en segundos, sino sembrar la confusión, separar a los cazadores y usar el entorno para nivelar un campo de juego desesperadamente desigual. Apostarían todo a la arrogancia de sus perseguidores. Invirtieron una parte considerable del dinero restante en la preparación. Mateo, con su red de contactos en el inframundo, desapareció durante un día y regresó al amparo de la oscuridad con una colección de suministros heterogéneos. No compraron armas de fuego ni explosivos convencionales. Adquirieron bidones de gasolina, rollos de cable eléctrico, baterías de coche viejas, temporizadores de cocina y varios teléfonos móviles baratos. También consiguieron herramientas básicas: llaves inglesas, alicates, cinta adhesiva industrial. La lista de la compra parecía la de un fontanero psicópata, no la de un guerrillero. Mientras tanto, Elena y Sofía fueron trasladadas a un sistema de cuevas más remoto y seguro, un lugar conocido solo por Mateo, bajo la protección de un anciano de confianza de la comunidad indígena. Elena, con el corazón encogido, comprendió la terrible necesidad de aquel plan y depositó su fe en el extraño en que se había convertido su marido. El primer paso para poner en marcha la trampa era el más peligroso. Tenían que filtrar su ubicación y hacerle creer a El Hueso que finalmente había acorralado a su presa. Usando uno de los teléfonos nuevos, Javier llamó al número del cartel que aparecía en los carteles de Se Busca. Forzó su voz para que sonara quebrada, aterrorizada al borde del colapso. La destilería de San Pablo, vengan por su dinero, balbuceó, y cortó la llamada. Fueron apenas 5 segundos, tiempo más que suficiente para que la señal fuera rastreada. El cebo estaba en el agua. Había invitado formalmente al diablo a su guarida. Este acto fue la renuncia final a su antiguo yo. El hombre honesto y temeroso de Dios jamás habría hecho esa llamada. Pero el hombre honesto había muerto hacía mucho tiempo, aplastado bajo el peso de la enfermedad de su hija y el terror de sus padres. Durante 2 días y 2 noches, Javier y Mateo trabajaron sin descanso, orquestando una sinfonía de destrucción. Los conocimientos de Javier sobre tuberías, calderas y válvulas de presión, adquiridos durante años de pequeños trabajos de mantenimiento en el resort, resultaron ser invaluables. No veía un edificio en ruinas, sino una máquina interconectada que podía ser manipulada. Rellenaron los viejos alambiques de cobre con una mezcla volátil de gasolina y los restos de mezcal de alto octanaje que aún quedaban en las cubas. Conectaron este sistema a las baterías de coche, creando bombas improvisadas que podían ser detonadas a distancia con una simple llamada a los teléfonos baratos. Debilitaron soportes estructurales para crear derrumbes.
Bloquearon pasillos en los túneles para crear callejones sin salida y tendieron cables que no activaban explosiones, sino ruidos metálicos y alarmas para desorientar y dividir a sus perseguidores. En un breve momento de descanso, mientras contemplaban su obra diabólica a la luz de una linterna, Javier se sinceró con Mateo. Le habló de Sofía, del reloj que no se detenía, de la vida que anhelaba para ella, una vida que él ya nunca podría compartir. Esto ya no era solo por la supervivencia, era por la compra de su futuro. Sabía que incluso si triunfaba, la normalidad era un país al que nunca podría regresar. Con una solemnidad desgarradora, le hizo prometer a Mateo que, si él no sobrevivía, Mateo tomaría el resto del dinero, sacaría a su familia del país y se aseguraría de que Sofía llegara a esa clínica en Houston. Mateo, un hombre curtido por el cinismo, se sintió conmovido por la pureza de aquella desesperación paternal. Le dio su palabra. El pacto quedó sellado. La última noche antes de la llegada prevista del cártel, la destilería era un mausoleo silencioso. El aire era una mezcla densa de óxido, polvo y el olor penetrante de la gasolina. Javier y Mateo hicieron una última revisión de sus trampas, recorriendo los pasillos oscuros y cavernosos, sus linternas cortando la negrura como escalpelos. No hubo discursos grandilocuentes ni palabras de aliento, solo un entendimiento sombrío y silencioso. Eran dos hombres contra un ejército, armados con poco más que ingenio y la fuerza de la desesperación. Javier se aferraba a una pequeña y gastada fotografía de Sofía. Ya no rezaba por su propia vida, sino por el éxito de su plan. Por ella. Fue su última y silenciosa oración antes de que se desatara la tormenta. Desde un punto elevado en una colina cercana, Mateo los vio llegar. Un convoy de 3 camionetas negras avanzando a gran velocidad por el camino de tierra que conducía a la destilería. Levantaban una nube de polvo que se cernía sobre ellas como un sudario. Venían exactamente como habían previsto, con un exceso de confianza, esperando arrinconar a un mesero aterrorizado, sin sospechar que se dirigían a una zona de muerte cuidadosamente preparada. Mateo avisó a Javier a través de un walkie-talkie barato. «Ya vienen». Javier respiró hondo, sintiendo los latidos de su corazón como un martillo pesado y constante. Se deslizó a su posición, oculto entre las sombras de la sala de destilación principal, con un teléfono desechable en la mano, el detonador de su primera trampa. El juego estaba a punto de comenzar. En ese último instante de calma, la mente de Javier viajó a su vida anterior. Pudo sentir el calor de las baldosas del resort bajo sus pies, escuchar el murmullo del océano, recordar el peso de una bandeja cargada de copas. Se sentía como el recuerdo de la vida de otra persona, un sueño lejano. Él, que había deseado tan poco, una vida tranquila, su familia sana y segura, y el mundo le había negado esa simple petición. Ahora estaba allí, en un edificio en ruinas que apestaba a decadencia, a punto de desatar el infierno sobre los hombres que encarnaban todo lo que una vez había temido. Ya no era una víctima, ya no huía. Se había convertido en parte de la misma violencia de la que había tratado de escapar. La paz se hizo añicos con el rugido creciente de los motores. Se armó de valor para la confrontación que definiría su destino para siempre. Las 3 camionetas negras frenaron en seco, levantando una nube de polvo frente a la destilería. 10 sicarios, equipados con chalecos tácticos y armamento de asalto, descendieron con la eficiencia de una unidad militar. El hueso bajó del vehículo principal, su figura recortándose contra el edificio en ruinas. Inspeccionó la escena con la arrogancia de un depredador que ha acorralado a su presa. Para él, esto era simplemente el final del camino para un ladrón estúpido. Dio sus órdenes con una voz cortante y clara. «Equipo Alfa, por la entrada principal. Bravo, rodeen por la parte trasera. No quiero supervivientes. A él lo quiero vivo, si es posible. Quiero mirarlo a los ojos». Entraron en la oscuridad de la destilería, las linternas de sus armas cortando la negrura como cuchillas. El vasto y silencioso espacio se los tragó. La trampa se había cerrado. Los equipos avanzaron con una cautela profesional por la nave principal. El aire, denso con el olor a alcohol y gasolina, fue un detalle que notaron, pero que subestimaron fatalmente.
De repente, la linterna de El Hueso iluminó algo en el centro de la sala, una solitaria maleta de lona, aparentemente llena de dinero. Era un cebo tan obvio que resultaba casi insultante. «Aficionados», masculló El Hueso con una sonrisa de desdén. Mientras sus hombres se aproximaban con cautela, Javier, oculto en una pasarela metálica sobre ellos, hizo la llamada. El teléfono desechable conectado al primer alambique vibró, cerrando el circuito. Una explosión ensordecedora desgarró el silencio. El alambique de cobre estalló como una granada de fragmentación, vomitando una bola de fuego que consumió la mitad de la sala y lanzó a 2 sicarios por los aires. El caos había comenzado. La detonación sembró el pánico y la confusión entre los sicarios. Entrenados para tiroteos convencionales, no estaban preparados para una guerra de guerrillas en un laberinto industrial. Sus radios crepitaban con gritos y órdenes contradictorias. Javier y Mateo aprovecharon esa confusión para desatar su plan. Se movían como fantasmas por las sombras, utilizando la red de túneles y pasarelas que solo ellos conocían. Un sicario que avanzaba por un pasillo oscuro activó un cable. No hubo explosión. En su lugar, una pesada plancha de metal corrugado cayó del techo, bloqueando el pasillo y aislándolo de sus compañeros. Ahora estaba solo, atrapado en la oscuridad. Los cazadores, poco a poco, estaban convirtiéndose en la presa. La destilería ya no era un edificio, era un arma, y Javier la tocaba con la precisión de un músico demente. Para aumentar la confusión, Mateo ejecutó una maniobra de distracción en la parte trasera del complejo, haciendo ruido para atraer a la mitad de los sicarios restantes lejos de la zona principal. La táctica funcionó. El Hueso se encontró de repente con solo 3 de sus hombres, atrapado en un laberinto de humo y llamas. La rabia sustituyó a su arrogancia al comprender que había sido atraído a una trampa sofisticada, que su desprecio por el mesero había sido su perdición. Ordenó a sus hombres avanzar con el doble de precaución, pero el propio entorno se había vuelto en su contra. La oscuridad, el diseño desconocido del lugar y la amenaza constante de otra explosión estaban destrozando sus nervios y su disciplina. Desde su posición elevada, Javier observaba a El Hueso. Sabía que el éxito de todo el plan dependía de un enfrentamiento directo con el líder. La maniobra de distracción de Mateo se convirtió en una confrontación inevitable. Fue acorralado por 2 sicarios en una bodega de almacenamiento. Un breve y brutal tiroteo resonó por toda la destilería. Mateo, superado en número, logró abatir a uno de ellos, pero una bala le alcanzó en la pierna, destrozándole el hueso. Estaba herido y atrapado. Sabía que su papel en la lucha había terminado, pero aún podía hacer un último sacrificio. Tomó su walkie-talkie y envió un mensaje final a Javier, su voz tensa por el dolor. La bodega de añejo. Atráelos aquí. Ahora. Javier sintió una punzada de dolor y gratitud. Entendió lo que su primo planeaba hacer y supo que debía honrar ese sacrificio. No podía desperdiciar la oportunidad que Mateo le estaba comprando con su propia vida. Era el momento de actuar. Javier descendió de las pasarelas y deliberadamente hizo ruido derribando una pila de barriles vacíos. El estruendo atrajo la atención de El Hueso y sus hombres restantes. Se dejó ver por un instante, una sombra fugaz que se escabullía por un pasillo que conducía directamente a la bodega de añejamiento donde Mateo lo esperaba. El Hueso, cegado por su sed de venganza personal, mordió el anzuelo. «¡Es mío!», gritó, y se lanzó en persecución, ordenando a sus hombres que lo siguieran. Corrieron sin saberlo hacia la boca del lobo, hacia una enorme cava subterránea llena de cientos de viejos barriles de roble, impregnados por décadas de mezcal. El aire allí abajo era un vapor inflamable. Habían entrado en la pira funeraria. Javier se detuvo y se dio la vuelta, enfrentando a su perseguidor. Salió de detrás de una fila de barriles. No sostenía un arma, sino otro teléfono desechable. Por primera vez, el temido jefe de sicarios y el mesero invisible estaban cara a cara. El Hueso sonrió con suficiencia, levantando su rifle. «Se acabó el juego, mesero». La voz de Javier, sin embargo, era sorprendentemente firme. «Querías tu dinero. Me querías a mí. Metiste a mi familia en esto», dijo,
cada palabra cargada con el peso de su transformación. Me subestimaste. Detrás del hueso, un quejido de dolor surgió de las sombras. Era Mateo, apoyado contra una pared, herido pero con una mirada desafiante. Abrió la mano para revelar un encendedor. «Aquí todos olemos a mezcal, cabrón», graznó. El hueso se vio atrapado en un callejón sin salida. Por un lado, Javier, que sostenía el detonador de otras trampas. Por el otro, Mateo, a punto de convertir la bodega en un infierno. Sus hombres dudaron, sus armas apuntando a ambos, esperando una orden que no llegó. En esa fracción de segundo de indecisión, Mateo actuó. No dejó caer el encendedor. Lo lanzó. El pequeño artefacto trazó un arco en el aire, una diminuta estrella de fuego en la oscuridad. Casi simultáneamente, Javier apretó el botón de llamada de su teléfono, detonando la carga que habían colocado en la entrada de la bodega. La explosión selló la única salida con un muro de llamas y creó una corriente de aire que avivaría el fuego. El encendedor aterrizó en un charco de mezcal que se había derramado en el suelo. El vapor se encendió al instante. Una ola de fuego azul recorrió el suelo de la bodega, una serpiente de llamas que se abalanzó sobre los barriles de roble resecos por el tiempo. La reacción en cadena fue apocalíptica. Los barriles comenzaron a estallar uno tras otro, convirtiendo la vasta bodega en un horno rugiente. Los gritos de El Hueso y sus hombres fueron ahogados por el estruendo de las explosiones y el bramido del fuego. Quedaron atrapados en el corazón de la tormenta de fuego que ellos mismos habían perseguido. La fuerza de la explosión principal lanzó a Javier hacia atrás, hacia la boca de un estrecho túnel de ventilación que formaba parte del plan de escape de Mateo. Javier se arrastró desesperadamente por el túnel oscuro y angosto, el calor abrasador quemándole la espalda y la ropa. Estaba magullado, ensordecido y quemado, pero milagrosamente vivo. El túnel, una antigua ruta de contrabandistas, lo escupió en la ladera de una colina, a una distancia segura de la destilería en llamas. Se puso en pie, tambaleándose, y observó cómo la estructura entera se convertía en una gigantesca pira funeraria, una columna de fuego y humo que se alzaba contra el cielo nocturno. El fuego lo estaba consumiendo todo, a los sicarios el último cebo de dinero, y a su primo Mateo, su único aliado. A lo lejos, el gemido de las sirenas comenzó a cortar el aire. Javier no esperó, le dio la espalda al fuego y se fundió en la oscuridad de la sierra oaxaqueña, un fantasma escapando de su propio funeral. Javier se abrió paso a través de la maleza, un autómata impulsado por la adrenalina y un dolor que iba más allá de sus quemaduras, el rugido del infierno que había desatado y el lamento lejano de las sirenas se desvanecieron a sus espaldas, engullidos por la inmensidad de la sierra. Siguiendo un camino que apenas reconocía, regresó a la cueva donde Elena y Sofía lo esperaban, al cuidado del anciano del pueblo. El reencuentro fue una colisión de alivio y tragedia. Elena vio las quemaduras en su piel, la locura en sus ojos, y sobre todo, notó la ausencia de Mateo. No necesitó preguntar, simplemente lo abrazó mientras él se derrumbaba, el peso de sus acciones finalmente demoliendo su entereza. Había sobrevivido. Había ganado una batalla imposible contra un dios del terror, pero mientras abrazaba a su familia, sintió la pérdida profunda. Tenía un futuro, pero estaba construido sobre los cimientos de las cenizas y la muerte de su primo. El dinero que le quedaba, aproximadamente $2 millones, se sentía ahora como una carga radioactiva. Ya no era el símbolo de la esperanza, sino un recordatorio constante del sacrificio de Mateo y del caos que había sembrado. Javier sabía con una certeza absoluta que no podían permanecer en México. El cártel de Jalisco. Nueva Generación era una hidra. Él había cortado una de sus cabezas, pero el monstruo seguía vivo, y su memoria era larga y vengativa. La organización no pararía de buscarlos, no por el dinero, sino por la afrenta, por la necesidad corporativa de vengar su humillación. El precio de la vida de su hija era la aniquilación total de su propia identidad. Javier Morales debía ser borrado de la faz de la tierra. Debía cortar todo lazo con su patria, su cultura y, lo más doloroso, con sus padres en Veracruz,
a quienes nunca más podría contactar. Con la ayuda de la comunidad indígena, que ahora lo veía no como un ladrón, sino como un aliado en su lucha contra un enemigo común, Javier hizo sus preparativos finales. Utilizaron una parte del dinero para contactar con una red diferente de polleros, una especializada en mover gente hacia el sur, lejos de la frontera con Estados Unidos y de los principales intereses del cártel. El viaje fue una odisea de meses, una sucesión de cruces fronterizos clandestinos a través de la espina dorsal de Centro y Sudamérica. Viajaron con documentos falsos, cambiando de nombre y de apariencia, en cada nueva etapa, desprendiéndose de su antigua identidad capa por capa. Javier, Elena y Sofía Morales dejaron de existir. Se convirtieron en fantasmas, en susurros llevados por el viento, dejando atrás nada más que una destilería calcinada en Oaxaca y una leyenda que apenas comenzaba a gestarse en la imaginación popular. En México, la historia del incendio en la destilería de San Pablo ocupó los titulares locales durante unos días, pero el informe oficial fue una ficción cuidadosamente elaborada, una fuga de gas, un trágico y lamentable accidente. Sin embargo, en el inframundo, la verdad circulaba como un veneno. La desaparición de todo un equipo de sicarios de alto nivel, incluido el infame y hasta entonces intocable, el Hueso, envió ondas de choque a través de la estructura de poder del CJNG. Fue un golpe significativo, una herida narcisista que no podían reconocer públicamente. Silenciosamente, cerraron el caso del dinero robado, asumiéndolo como una pérdida operativa. Pero el nombre de Javier Morales fue inscrito en su libro de contabilidad de deudas de sangre, una cuenta que nunca prescribiría, esperando pacientemente el día del cobro. 5 años después, un pueblo tranquilo y barrido por el viento en la Patagonia argentina, un paisaje de montañas escarpadas, lagos cristalinos y una paz casi palpable. Un hombre que se hace llamar Martín es el dueño de un pequeño y próspero restaurante. Es un hombre reservado, de canas prematuras y con una tristeza antigua anidada en el fondo de sus ojos. Es Javier. Vive con su esposa y su hija adolescente en una casa modesta pero cómoda. Se ha ganado el respeto de su nueva comunidad por su amabilidad silenciosa y su increíble ética de trabajo. La paranoia aguda de los primeros años se ha desvanecido, convirtiéndose en un zumbido de fondo, una cautela perpetua. Revisa las cerraduras 2 veces y evita las fotografías, pero el miedo ha sido reemplazado por una melancolía permanente, la cicatriz de un hombre que ha visto demasiado. Sofía, ahora con 13 años, es una joven sana y llena de vida. Una leve cojera es el único vestigio de la enfermedad que una vez amenazó con consumirla. El tratamiento en Houston, organizado a través de un intermediario años atrás, fue un éxito rotundo. Tiene un futuro brillante por delante. Le encanta hacer senderismo por las montañas, una libertad que su padre le compró a un precio inimaginable. No sabe nada del fuego, del dinero o del cártel. Para ella, su traslado a Argentina fue una gran aventura. Conoce a su padre como un hombre callado y cariñoso que a veces parece mirar algo muy, muy lejano. Javier la observa reír y en esa risa encuentra su absolución. Todo el horror, todo el sacrificio, fue por esto, por esta única y preciosa vida. A pesar de la paz exterior, las cicatrices internas permanecen. Javier nunca podrá bajar la guardia por completo. Vivirá y morirá como Martín, un hombre que oficialmente no existe. Llora la pérdida de Mateo en la soledad de sus pensamientos y se pregunta todos los días por sus padres, si están a salvo, si aún viven. Esa separación forzada es una herida abierta que nunca sanará. El sacrificio más cruel de todos. Elena comparte su duelo silencioso, su única cómplice en este exilio, la única persona en el mundo que conoce la verdad completa. Su amor, forjado en el trauma, es el único ancla que los mantiene cuerdos. El dinero, después de pagar el tratamiento y el reasentamiento, casi ha desaparecido, invertido en construir esta nueva y tranquila existencia. Nunca les trajo felicidad, solo supervivencia. Mientras tanto, en México,
en los lujosos resorts de la Riviera Maya y en los humildes pueblos de la Sierra Oaxaqueña, la historia de Javier Morales se ha transformado en leyenda. Los trabajadores, los invisibles, la susurran en voz baja al final de sus turnos. Es el cuento del mesero fantasma. Hablan de un hombre común, empujado al límite, que le robó una fortuna al diablo, no por codicia, sino por amor a su hija. Los detalles se han magnificado con el tiempo. Algunos dicen que usó magia, otros que comandó el fuego, y algunos juran que simplemente se desvaneció en el aire. La historia se ha convertido en una forma de resistencia silenciosa, un mito moderno que sirve como advertencia para los poderosos y como inspiración para los oprimidos. La leyenda del mesero fantasma funciona como un recordatorio de que incluso el imperio más brutal tiene grietas. Para los cárteles es una anécdota molesta, una prueba de que la omnipotencia es una ilusión y que la desesperación puede ser un arma impredecible. Para los trabajadores como Javier, para los hombres y mujeres que se sienten invisibles, el mito es un faro. Es la prueba de que hasta el hombre más pequeño tiene un punto de quiebre y que el amor de un padre puede forjar a un héroe o al menos a un hombre que se niega a rendirse. El nombre de El Hueso se ha perdido en el tiempo, otro matón más en una larga lista de muertos. Pero el fantasma del Mumet Insintusisti Mesero ha alcanzado una extraña forma de inmortalidad, un símbolo de la improbable posibilidad del desafío. La imagen final es la de Javier, ahora Martín, de pie junto a un lago patagónico de aguas prístinas al atardecer. Sofía, a la orilla, lanza piedras planas que rebotan sobre la superficie y su risa resuena en el aire fresco de la montaña. Él la mira, una sonrisa leve y teñida de tristeza en su rostro. Es un hombre que ganó su guerra, pero se perdió a sí mismo en el proceso. Es un fantasma, en su propia vida, un exiliado voluntario y una leyenda en la tierra que nunca más podrá pisar. Cumplió con su propósito más sagrado, salvar a su hija, pero el precio fue convertirse en un cuento susurrado en la oscuridad, una crónica eterna sobre el amor, el sacrificio y la elección terrible que un hombre bueno se vio obligado a tomar. El mesero fantasma encontró su paz, pero fue una paz forjada en fuego y pagada con el destierro.